San Mateo, capítulo 24, verso 3 y verso 4. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Voy a repetir el verso 4, dice: mirad, dijo Jesús, que nadie os engañe. Lo repito otra vez. Dice: mirad que nadie os engañe. El Señor Jesús aquí nos está enseñando que habrán acontecimientos, tremendos acontecimientos antes de su regreso. Esta semana pasada que hemos vivido, estuve muy atento a la 77 Asamblea de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Ahí estuvieron presentes una gran mayoría de presidentes alrededor del mundo. Y el primer discurso lo dio el secretario general, el señor Guterres. Y todo lo que él habló en su discurso fue los grandes acontecimientos y cosas tremendas que están pasando en los 5 continentes. Cosas que están conmoviendo a los mandatarios, están conmoviendo al mundo. Y la gente alrededor del mundo se preguntan: ¿por qué suceden estas cosas? Y lógicamente la palabra de Dios tiene una respuesta. Ya estaba profetizado. En los últimos tiempos que estamos viviendo, el señor Guterres dijo: alrededor del mundo hay carestía. Carestía de alimentos, alza de precios, cambios fuertes en la canasta básica en los hogares. También el señor Guterres dijo que habían guerras y hay amenazas de guerras y rumores de guerras. Así lo dice el libro de Mateo, capítulo 24. Pero también se refirió acerca de violencia, de maldad y de terrible corrupción en todas las naciones. Y esto está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y en el versículo 5. En adelante, en aquellos tiempos, escribió Moisés y dijo que había violencia en la tierra, que había corrupción y que había una gran maldad. Y eso es lo que se está repitiendo en estos últimos tiempos también. Además, la Escritura nos enseña que iba a haber un tiempo fuerte y difícil de falsos profetas y de anticristos. Y esto es lo que está surgiendo década con década alrededor del mundo. Hombres se están atribuyendo la misma gloria de Jesús para ellos mismos, con el único fin de engañar a la gente y descarriar a la gente de la verdad de Dios, del Padre y de Jesucristo. Además de esto, la Biblia nos enseña que habrá un tiempo de gran apostasía antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de apostasía, eso quiere decir la disfunción en la iglesia acerca de la fe y acerca del amor. Jesús dijo que la fe como que iba a disminuir y como que el amor en medio de la gente ya no era aquel amor fuerte, aquel amor bueno,
aquel amor de unidad, aquel amor de compañerismo, aquel amor de ayuda. Que estas dos cosas fundamentales e importantes en medio de la iglesia iban a estar bajando. Y eso es lo que se está viendo en estos últimos tiempos. La gente está dejando la verdadera fe, está dejando la Biblia, está dejando la asistencia al templo, está dejando las rodillas. La gente está disminuyendo su tiempo de oración. La gente se está dejando llevar por las diferentes diversiones del mundo y está dejando lo más importante, que es la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Después de todas estas cosas, el Señor Jesús profetizó que iba a aparecer un tiempo de gran tribulación sobre la tierra. Iba a venir este tiempo de gran tribulación sobre la tierra, cual nunca ha habido desde el principio. Desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de Abel y de Caín, han habido muertes, han habido grandes desastres, han habido grandes problemas sociales, han habido grandes inmoralidades. La gente está cubierta por perversión en sus corazones. Mucha gente está haciendo lo que no conviene. Mucha gente no piensa en hacer lo bueno, sino solamente en hacer lo malo. Y va a venir en estos últimos tiempos un gran tiempo de gran tribulación en todo el mundo. Y este es un tema diferente y largo a través de la Sagrada Escritura. Pero todo esto nos enseña que algo tremendo va a suceder sobre la faz de la tierra. En medio de esa gran tribulación, la gente no va a soportar muchas cosas que van a caer aquí. Juicios terribles, el sol estará ardiendo más fuerte, cambios climáticos, de eso ya lo estamos viendo. Y mucha gente estará muriendo de la zozobra, del espanto, de la tristeza, de la angustia que va a suceder sobre la faz de la tierra. Pero todo esto nos indica algo grande e importante, que en medio de todas estas cosas tremendas que sucedan sobre la faz de la tierra, también viene ese tiempo maravilloso para la iglesia, el cual se llama el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Y yo quiero decirles, queridos amigos y hermanos, ahí donde están oyendo, que tenemos tiempo de esperanza, tiempo de gozo, tiempo de alegría. Tendremos un tiempo maravilloso, el cual se llama el día del Señor. Por eso muchos hoy en día están obedeciendo a la fe, buscando al Señor de todo corazón. Muchos pecadores se están entregando a Cristo y muchos caídos se están reconciliando, porque el Señor está llamando a un pueblo y metiendo más pueblo a la iglesia, para que la iglesia esté dispuesta para recibir ese maravilloso momento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia del Señor va a ser sacada, va a ser llevada por Dios, por el Espíritu Santo, para encontrarse con Cristo. Y yo quiero decirle en esta hora que los primeros que van a ver al Señor Jesucristo van a ser aquellos que sean arrebatados. Todos los que sean arrebatados van a ser los primeros en ver a Jesús. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2 dice: y le veremos tal y como Él es. En estos tiempos, los que venimos a alabar al Señor al templo, los que nos gozamos cantando al Señor, no lo vemos, pero creemos no en una historia, creemos en una realidad bíblica que nos dice que Jesús vino del cielo, que Jesús vino a la tierra, que Jesús vino a establecer una iglesia, que Jesús se fue a los cielos después de haber resucitado, pero que Jesús regresará también por la iglesia del Señor.
nosotros nos preguntamos en esta hora, ¿cómo será esto? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al verso 17, la Escritura dice de la siguiente manera. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al verso 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el orden que el Espíritu Santo enseñó al apóstol Pablo y que el Espíritu Santo le reveló a Pablo para que lo escribiera y permaneciera, para que nosotros tuviéramos esa grata noticia. Aquí está el orden. Dice la Escritura que el Señor Jesús vendrá a los aires. Y luego, ¿qué va a suceder? Que el Señor llamará a los que han muerto en Cristo, a todos los hermanos y hermanas, siervos y siervas que se fueron a la tumba antes de que Cristo viniera. El Señor los va a llamar, dice, con voz de arcángel, con voz de trompeta. Los que están muertos en los cementerios y murieron en Cristo Jesús, escucharán esa voz que les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino que para vosotros ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Sea el nombre del Señor exaltado. Los muertos en Cristo, dice, van a resucitar primero. Pero todos aquellos que estén viviendo cuando sea el arrebatamiento, los que estén vivos, dice la Escritura que se sentirán, experimentarán una transformación en su cuerpo humano. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados. En otras palabras, adoptarán por el poder de Dios, por la virtud de Dios, un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor. El Señor Jesucristo fue enterrado en una tumba como un humano. El Señor Jesucristo experimentó estar en una tumba 3 días y 3 noches, pero ahí estuvo su cuerpo humano. Pero dice la Escritura que Dios lo levantó de entre los muertos. Pero cuando Él salió de aquella tumba, no salió simplemente como un cuerpo humano, sino que Él salió con un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Aleluya. Eso va a suceder con aquellos que estemos vivos, si Dios quiere. Aleluya. Dice la Biblia que seremos transformados. Tomaremos el cuerpo celestial, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aleluya. Esta es la esperanza de todo cristiano. Esta es la esperanza de todo aquel que busca a Dios. Esta es la esperanza de todo aquel que entiende la Sagrada Escritura. Esta es la esperanza de todo aquel que se arrepiente verdaderamente, se convierte a Jesucristo y empieza a seguir a Jesús como un verdadero discípulo. Esta es su esperanza.
que no moriremos eternamente, sino que seremos transformados. Y dice la Biblia, y juntos con aquellos que murieron en Cristo, seremos levantados, aleluya, para estar con Cristo Jesús en algún lugar en los aires. Sea el nombre del Señor glorificado. Primera de Corintios, en su capítulo 15, versículos 51 y versículos 52, nos dice de esta manera: he aquí os digo un misterio. Un misterio es la revelación de aquello que no se conoce. Es la explicación de lo que no se entiende. El apóstol Pablo dijo: les digo un misterio. No todos dormiremos. Jesús a la muerte le habló dormir. El apóstol Pablo a la muerte le habló como dormir. Y dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Gloria a Dios. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Por eso el libro de Apocalipsis dice: bienaventurado y santo el que participe en la primera resurrección. Porque no habrá segunda muerte para los que participen en el arrebatamiento de los santos. Y aquí está especificado. No dice de los que mediocremente buscan a Dios. No dice de los impíos que no quieren nada con Dios. No dice de los caídos que se rebelan, que desobedecen y que se apartan de la gracia del Señor y que se van al mundo otra vez. No dice de aquellos que porque creen que sus familiares son cristianos evangélicos ya son salvos automáticamente. Absolutamente que no, porque la salvación en Cristo es muy personal. Querido amigo, si confiesas tus pecados reconociendo que has sido pecador, pero los reconoces delante del Señor y le pides al Señor que perdone tus pecados, abres tu corazón al Señor, porque Él dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y si alguien abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Todos los beneficios de Dios se obtienen inmediatamente. Nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Y si tú lo haces, tú vas a recibir de esas bendiciones, de esas misericordias, de la salvación en Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo Jesús hay salvación y promesa de vida eterna. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios porque han sido formados por Dios por ese maravilloso misterio de la concepción. Pero llegan a ser verdaderamente hijos de Dios solamente recibiendo la redención en Cristo Jesús. Porque solamente Cristo salva. Nadie te puede salvar. Solamente Cristo es el único que compró en la salvación en la cruz del Calvario y derramando su sangre por todo aquel que le recibe. Recibe a Jesús en tu corazón y recibirás la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. El arrebatamiento es solamente para los santos. Y santo quiere decir apartado del mal. Lamentablemente hay muchos cristianos que están revolviendo lo santo con lo malo.
Están haciendo una mezcla de mundanalidad con cristiandad. Pero santo es una palabra muy especial. Otra cosa es que, lamentablemente, la religión popular le ha llamado santos a los bultos o a los ídolos. Y eso no es cierto. Bíblicamente eso no es cierto. Es una abominación delante de Dios. Porque Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los verdaderos santos son aquellos que se arrepienten de corazón, se entregan a Jesucristo y se consagran al Señor. Son aquellos que han desechado, despreciado, aborrecido el pecado y ya no lo hacen. Se han apartado totalmente de todo lo que signifique pecado, porque pecado es hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, el que se ha apartado de todo el pecado es llamado santo. Y los verdaderos santos son aquellos que están vivos y que reconocen a Dios el Padre como Padre, a Jesucristo como Señor y Salvador y al Espíritu Santo como guiador de su vida. Estos son los que en su grado espiritual han crecido en su grado espiritual, de tal manera que van a ser dignos de ser arrebatados cuando el Señor arrebate su iglesia. Querido hermano y amigo, el Señor viene a los aires y ahí se va a reunir con su esposa, la cual es la iglesia. Se va a reunir con su amada, que se ha limpiado en la sangre de Cristo, que no ha manchado sus vestiduras y que no tiene arruga en su vestido. Ahí el Padre concede al Hijo unirse con la iglesia verdadera, que sale de esta tierra, que ha servido a Jesús en esta tierra y que ha amado a Cristo con todo su corazón. El Señor tiene el anhelo de reunirse con su iglesia en los aires. En tercer lugar, a través de la Escritura, nosotros podemos contemplar la venida visible del Señor. Después del arrebatamiento, ocurrirá que 7 años después, el Señor Jesucristo viene visiblemente a esta tierra. Podemos leer el libro de San Mateo, capítulo 24, de la siguiente manera. San Mateo, capítulo 24, versículo 29 en adelante dice: e inmediatamente después de la tribulación, que son 7 años, o sea, 7 años estará la gran tribulación aquí, pero 7 años estaremos los arrebatados gozándonos delante de Jesucristo, alabando a Jesucristo en una gran fiesta gloriosa y divina en los aires, juntamente con Jesús. Y Jesús dijo: después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá. Habrá un gran cataclismo cósmico. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y dice el versículo: y verán
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Aleluya. Eso también lo explica el libro de Lucas, capítulo 21, verso 25 al verso 28. Después de 7 años, el Señor regresa con sus amados, con la iglesia. Pero regresa con una pompa, una alegría, una fiesta, un lujo divino. Regresará nuevamente a esta tierra y dice la Biblia que regresa personalmente el Señor Jesús. Ahora bien, el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 al verso 14, dice muy claramente que Daniel en la revelación que recibió del Señor, vio al Hijo del Hombre regresando una vez más a esta tierra. Daniel lo vio y dijo, y dice Daniel ahí, Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, y vi como al Hijo del Hombre que regresaba a esta tierra. En otras palabras, ya está profetizado y es una profecía segura y firme. Amén. Aleluya. Si podemos contemplar el libro de Mateo en sus primeros capítulos, observaremos que los sabios del Oriente recibieron indicaciones y guianza de Dios, el cual anunciaba el nacimiento de Jesucristo. Así también Daniel recibió guianza e inspiración del Señor y vio en su visión al Hijo del Hombre regresar una vez más a la tierra. Sea el nombre del Señor glorificado. Segundo lugar, el libro de Hechos capítulo 1, verso 9 al verso 11. Estaban reunidos ahí 120 personas juntamente con el Cristo que resucitó de entre los muertos. Y ahí estaban ellos pendientes de lo que iba a suceder. Solamente 120 tuvieron el gran privilegio de ver a Jesucristo ser levantado por una nube. Y dice la Escritura que después de que Jesús fue levantado en una nube y fue llevado al cielo en medio de una nube, Dios envió ángeles para consolar a todos aquellos que estaban viendo cómo Jesús iba para el cielo, subía al cielo. Pero los ángeles les dieron un mensaje de consolación y les dijeron: varones galileos. Fijémonos bien que no dijeron varones israelitas, que no dijeron varones de la tribu de Leví, no dijeron varones de Samaria, tampoco, sino dijeron varones galileos. ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que vosotros veis irse al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mensaje profético está por cumplirse. Jesús regresará visiblemente a esta tierra una vez más. Sea el nombre del Señor glorificado. En tercer lugar, en el libro de San Juan, versículo 19 y verso 37, dice la Escritura: y mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. También lo enseña Zacarías, capítulo 12 y verso 10. El pueblo de Israel se dará cuenta que aquel Jesús a quien ellos dieron la aprobación para crucificarlo, si hoy le preguntamos a un judío: ¿ustedes mataron a Jesús?, ellos van a decir no.
Ellos van a decir, fueron los romanos, fueron los gentiles. Pero ellos estuvieron presentes en el juzgamiento de Jesús y gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ellos dieron la aprobación. Pero ese pueblo, que aún sigue siendo el pueblo amado de Dios, no importando sus pecados y errores, no importando las grandes experiencias que ha tenido ese pueblo, en la soberanía, en la voluntad y en el sentimiento de Jehová Dios, Israel sigue siendo su pueblo. Pero ellos mataron a su hijo. Ellos dieron la aprobación para que mataran a su hijo. Pero dice la Escritura que cuando Cristo regrese, el Señor Jesucristo se presentará a su pueblo, Israel, y les mostrará sus manos, y les mostrará sus sienes, su frente, y le mostrará sus pies, y le mostrarán sus costados. Le mostrará el Señor sus espaldas. El Señor Jesús mostrará todo aquello que le hicieron en una cruz. Y aquel pueblo que dio su aprobación reconocerá que el Cristo glorioso que fue levantado en aquella cruz es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo de Israel lo mirará otra vez horadado en su cuerpo. Sus heridas están presentes. Aquellas profundas heridas que fueron hechas por nosotros los pecadores están presentes en el cuerpo de Jesucristo. Pero esas serán señales indubitables que Él es el Cristo verdadero, que Él es el Cristo glorioso, que Él es el único Cristo que murió en la cruz del Calvario por todos aquellos que le reconocen, que lo reciben, que lo adoran y que lo aman profundamente. En el libro de Génesis nos enseña acerca de José el soñador y cómo sus propios hermanos lo vendieron. Ese es el típico ejemplo de Jesucristo y su pueblo Israel y nosotros los pecadores. Aunque José fue vendido a Egipto y pasó muchas experiencias amargas, Dios estaba con él. Y Dios permitió que José fuera levantado como el segundo más importante en Egipto, el segundo de Faraón. Y conforme fue pasando los años y los años y los años, los hermanos de José volvieron a Egipto para buscar grano, para buscar comida. Y llegó el momento maravilloso en que aquellos hermanos se encontraron con el hermano que ellos vendieron. Al principio no lo conocían por sus facciones, por su fisonomía egipcia. No lo conocían, pero los ojos de José contemplaron a aquellos hermanos que llegaron a visitar el lugar de expendio. Y José los reconoció y dijo: estos son mis hermanos. Y la Biblia nos dice que José tuvo que irse a un cuarto apartado para llorar, porque volvió a ver a sus hermanos. Pero sus hermanos al principio no lo conocieron. Pero José hizo algo para poder hacer que ellos le reconocieran. Y cuando fue ese encuentro maravilloso, José les dijo estas palabras: no se atormenten ni tengan miedo, porque Dios propició todo esto para beneficio.
bien, Dios lo permitió. Y la Biblia nos dice que aquellos hermanos que lo vendieron, que injustamente hicieron ese acto de vender a su propia sangre, esos hermanos abrazaron a su hermano José y le dijo: yo soy José, vuestro hermano. Así también va a suceder con Jesucristo y su pueblo, con Jesucristo y nosotros. El Señor Jesucristo nos va a mostrar sus heridas. El Señor Jesucristo se va a revelar otra vez a nosotros, a su pueblo santo y precioso. Y nosotros podemos verle, tocarle, amarle y glorificarle y tendernos a sus pies para decirle: Señor mío y Dios mío. Santo es el Señor para siempre. Ahora, ¿qué hacer ante estas circunstancias? Y voy a repetir una vez más: los problemas mundiales son problemas que están afectando a la humanidad. En ese tiempo en que hay problemas mundiales y se va a volver un caos en esta tierra se va a volver anárquica. Mucha gente ya no va a obedecer y va a hacer lo que quiera. En medio de ese tiempo surge el arrebatamiento de la iglesia. Luego el Señor viene visiblemente a la tierra. El Señor viene visiblemente a la tierra. Nuestra pregunta es: ¿qué debemos de hacer ante estas circunstancias, ante estas noticias? El libro de Lucas, en su capítulo 21, nos da la respuesta. Libro de Lucas, capítulo 21, verso 33 al verso 36. Escuche bien esta palabra y medítela correctamente, concienzudamente. Dice el verso 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Verso 36 dice muy claro: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa es la respuesta. El consejo del Señor Jesús en esta escritura es: cuida tu corazón. Que tu corazón no esté tendido a la glotonería y a la borrachera. Que tu corazón no se embriague solamente de cosas mundanas y placenteras de esta vida. Y que tu corazón no esté tendido a los afanes de esta vida. Es muy diferente la preocupación diaria para obtener comida, dinero, vestido y cosas materiales para suplir para la familia, para tener trabajo y suplir para la familia. Es muy diferente esa responsabilidad a los afanes. El afán es una desmedida preocupación, es un desmedido tiempo, es un desmedido proceder, es una desmedida actitud de querer más y más y más y amontonar más. Y muchos que están amontonando más y más y más adelante no saben ni a quién le va a quedar todo lo que han amontonado.
3 cosas muy importantes, dijo el Señor Jesús. Cuiden su corazón de la glotonería. Eso quiere decir, es bueno disfrutar de la comida, pero tenga cuidado en no llenar su mente y su corazón de tanta glotonería que hay. Eso está hablando de avaricia, tanta avaricia que hay. Tenga cuidado con su corazón, no se llene de embriaguez. Los que están embriagados o borrachos pierden el sentido. Tenga cuidado con su corazón. No vaya a ser que pierda el sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida es un encuentro personal con Jesucristo. Y tenga cuidado con los afanes de esta vida. Eso es lo que el Señor dice a su iglesia en esta hora. El Señor viene pronto. Cuidemos nuestra vida espiritual delante de Él y busquémosle de corazón sincero, porque el Señor cumple su palabra. Todo pasará, pero esta palabra no pasará. Amigo y hermano, te invito a que busques a Dios de todo corazón. Arregla tus cuentas con el Señor antes que sea demasiado tarde. Querido cristiano, hermano evangélico, no bajes tu fe, ni bajes tu amor para Jesús y para tus semejantes. No pierdas el tiempo, regresa a la iglesia, busca al Señor de todo corazón, regresa a leer la Biblia, regresa a la oración, busca al Señor concienzudamente. El Señor te ama y Él no quiere que te quedes. El Señor quiere arrebatarte. El Señor quiere darte palabra de esperanza y de vida. El Señor viene pronto. Cuida tu vida delante del Señor. Que Dios te bendiga.